Estamos en la Basílica Santa María la Mayor. Esta es el primer templo construido en honor a la Santísima Virgen María en el año 356. Imagínense eso, año 356, dedicado a la Virgen María, Santa María la Mayor. Y los primeros cristianos, vean ustedes ya cómo tenían en el año 356 un templo dedicado en honor a la Santísima Virgen María. ¿Cómo le queda a los evangélicos? Naguará. La ignorancia es atrevida. Al no saber eso, hablan tonterías. Estamos aquí en la Basílica de San Juan de Letrán. Esta basílica tiene algo muy especial. Ya se lo voy a contar, no se lo pierdan. Sobre todo para los hermanos separados. ¿Han escuchado ustedes que hay una iglesia madre de todas las iglesias? Esa es esta, la iglesia de San Juan de Letrán. ¿Y por qué? ¿Por qué la madre de toda la iglesia? Bueno, se lo voy a explicar. Porque resulta que los cristianos recibieron la libertad con Constantino. Y es cuando se construye el primer templo cristiano en el mundo. Los primeros cristianos recibieron este gran regalo. Constantino hizo este templo para los cristianos del año 313 después de Cristo. Vean ustedes, ahí está San Juan de Letrán. Los hermanos separados dicen que nosotros somos los primeros cristianos y aparecieron ayer, no tienen ni 100 años. Y este templo es el primer templo cristiano. Pruebas tenemos. ¿Quién lo puede refutar? Vean la historia. Solo una persona ignorante o una persona que no quiera ver la verdad. La verdad es verdad, aunque haya gente que no les guste. Y por eso los evangélicos tienen que inventar miles de mentiras para tratar de justificar su existencia como cristianos, porque no tienen origen, no vienen desde el origen. Este es Jesucristo, el Salvador. Ahí está la imagen, hágale zoom para que se vea. Ahí está Jesucristo, el Salvador. En la Iglesia Católica reconocemos a Jesucristo como nuestro Dios y Salvador. Y desde el año 313, ahí está, en honor a Cristo Salvador, esta gran Basílica de Letrán. Ojalá que los hermanos cristianos evangélicos se hagan una pregunta. ¿Por qué ustedes no tienen un templo que tenga siquiera 1000 años? Estamos del año 313. ¿Se imagina usted? Del año 313. Imagínense entonces ustedes si viene desde los principios o no. Muéstrame un templo, una iglesia de los protestantes de ese año. O al menos vamos a ponerle un templo protestante que tenga 600, 700 años. No existe. Simplemente es una manera de ellos tratar de engañar a los ingenuos, a la persona que no tiene conocimiento, y viene y le dice, no, nosotros somos los primeros cristianos. Pero qué raro, ¿no? No tienen constancia, no hay constancia de que sean los primeros cristianos. Nosotros, los católicos, sí tenemos constancia. Decimos, el gato es blanco, tenemos los pelos del gato en la mano. Claro que sí. Ya continuamos. Aquí tenemos la primera iglesia de la historia, la madre de todas las iglesias cristianas del mundo entero. Imagínense ustedes, la capital de todas las iglesias. Imagínense ustedes, esto es un tesoro, un patrimonio universal, las pruebas claras de que la Iglesia Católica es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que tiene 2000 años. Esto es hacia el año 313, cuando Constantino se convierte y manda a construir el primer templo cristiano. Vamos a hacer de para atrás para ver si logramos enfocarlo desde bien atrás, para que ustedes vean, queridos hermanos, esta perla, este tesoro, este regalo de Dios para la iglesia, para los cristianos, lo tenemos los católicos. ¿Por qué? Solamente pregunto a los evangélicos que me están escuchando, ¿por qué ustedes no tienen la primera iglesia, el primer templo en el mundo entero que construyeron los cristianos?
¿Por qué si ustedes son los cristianos? Yo siempre me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío santo? Pero ¿por qué si ustedes son los primeros cristianos? ¿Por qué no tienen la muestra de que son los primeros cristianos? ¿Y por qué si nosotros no somos los verdaderos cristianos? ¿Por qué tenemos la muestra? La primera iglesia, la madre de todas las iglesias cristianas del mundo entero. Dios mío santo, solo un ignorante puede negar estas cosas, solamente una persona que no ame la verdad. Ahí es donde yo pregunto, ¿dónde está el cerebro, la capacidad de pensar de los hermanos separados? Solamente sentimentalismo, un sentimentalismo y un engaño. Somos la primera iglesia, vente conmigo y serás salvo. Somos la iglesia cristiana. Sí, qué raro, ¿no? ¿Por qué? Mire esto hermoso que se ve desde aquí, cómo se ve todo alrededor. Roma. Roma es el museo cristiano abierto de todos los tiempos, donde está el registro, el recuerdo de lo que es el origen del cristianismo cuando se expande por el mundo entero. La Iglesia Católica, los cristianos católicos que se expanden por el mundo entero. Eso no son las sectas. Las sectas no son esa iglesia. Aquí están las pruebas. Y pueden ir a Roma, cuando puedan ir a Roma, vayan a Roma para que vean. Aquí estamos en Roma. Vean, pruebas tenemos. No tienen necesidad de viajar. Estamos aquí en Roma. Usted puede verlo. Tenemos las pruebas, solamente que usted observe. Más nada. Observe. Vean para acá. Aquí. Vamos a ver. Aquí va a ser la puerta del jubileo. La puerta santa. Esa es la puerta santa del jubileo. Que ahorita en el 2025 comienza el año jubilar de la iglesia, el jubileo. Y es la puerta santa. Aquí en San Juan de Letrán. Vean ustedes. Qué gran tesoro. Estos son los tesoros que tenemos en la iglesia. Eso sí, eso es un gran tesoro, que valen muchísimo dinero, mucho. Estos son los tesoros que los protestantes dicen que la iglesia tiene que vender. Ahí tienen que vender para darle a los pobres. Mentiras. Es que ellos quieren que la iglesia se desprenda de las pruebas que tenemos de que somos los primeros cristianos, los verdaderos y auténticos cristianos. Mire el techo. Eso es de aquellos tiempos en que la iglesia estaba en su vigor por todo el mundo y donde no existían los evangélicos, los protestantes, y la iglesia entonces, todos los cristianos del mundo entero aportaban y le ponían paños de oro, y ese es el oro que dicen los protestantes que tienen la iglesia. Son paños de oro que hay, pero es patrimonio universal que el Papa no puede vender y que es el recuerdo precisamente del tesoro espiritual, el origen del cristianismo que se expande desde aquí para el mundo entero. Desde aquí se expande. Roma expande el cristianismo para el mundo entero en la persona de San Pedro, en la persona de San Pablo, porque así Dios lo permitió. Era el imperio romano. Y entonces se podía desde aquí llegar a todos los países. Aquí, mire, aquí tenemos los recuerdos de los santos. San Bartolomé. Aquellos. ¿Ah? Ahí tenemos a San Simón. Miren ustedes, aquí tenemos varios santos, el recuerdo de los santos. Ahora grabe allá el altar desde aquí. Miren el altar para que miren el altar. San Juan de Letrán. Que ustedes vean esto. Vean lo hermoso, lo espectacular. Qué maravilla, qué fantástico. Fantástico el poder nosotros ver, contemplar las maravillas de la iglesia, del cristianismo, a lo largo de la historia del cristianismo. Tenemos nosotros grandes regalos, grandes tesoros que los protestantes envidian, que los protestantes critican, que los protestantes dicen que hay que vender solo por envidia, porque no saben valorar el tesoro
del origen del cristianismo. Pruebas tenemos. Alabado sea el Señor. Qué maravilla, qué bendición más grande. Esto es de admirar. Aquí tenemos a Juan Santiago el Menor, San Jacobo, Santiago el Menor, Jacobo, Santiago. Qué bellezura, qué obra de arte. Ahí manifestaban el cariño, los cristianos, el amor hacia todos los actos de fe, a todos los religiosos. Aquí tenemos entonces donde el Papa celebra la misa, el altar donde el Papa celebra la misa. Esta es la madre de todo, de todas las iglesias cristianas. Aquí está la cátedra. Esa, la silla esa que usted ve ahí, esa se llama la cátedra. Y de ahí viene la catedral, que es donde se sienta el obispo. Y entonces la cátedra. Aquí sale entonces la catedral, que es el lugar donde el obispo se sienta a dar la cátedra, las instrucciones de lo que Dios ha dejado. O sea, Dios dejó a quienes enseñen, es la cátedra. O sea, van a enseñar no cualquier cosa, sino lo que Dios les ha instruido, les ha dejado dentro de la iglesia. Por eso en la iglesia tenemos catedrales, y la catedral es donde se sienta el obispo. Si no hay obispo, no hay catedral. Esta es la catedral. Queridos hermanos, estamos nada más ni nada menos que en Roma, en la Basílica de San Pedro. Aquí tenemos la imagen de San Pedro con las llaves del reino de los cielos. Está indicando precisamente las llaves y el dedo indica que son las llaves del reino de los cielos, señalando hacia arriba que Dios ha dado esa autoridad dentro de la iglesia a San Pedro de guiar a todos los cristianos del mundo entero hacia el cielo, tal como lo dice San Lucas capítulo 5, del versículo 10, parte B, cuando Jesús le dijo a Pedro del versículo 5, del capítulo 5, le dijo, tira las redes a la derecha. Y él dijo, en tu nombre tiraré las redes. Y el versículo 10 dice, desde ahora serás pescador de hombres. Y ese precisamente pescador de hombres es para llevarlos al cielo, pues le dio las llaves del reino de los cielos. Vean ustedes, ese es el tesoro grande que tenemos, que los hermanos separados no conocen, pero que hoy de gratis se lo hago llegar a través de este video para que vean. ¿Por qué? Tenemos la certeza nosotros de que la Iglesia Católica es la una y única que fundó Cristo, que dice Mateo 16, 18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no la podrán vencer, a ti te doy las llaves del reino de los cielos, lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Tenemos aquí pues la constancia vivita, palpante de lo que Jesús hizo dentro de la Iglesia Católica, que los protestantes no tienen y por eso lo envidian, por eso la odian, la Iglesia Católica, solamente por el motivo de tener la constancia de que somos la Iglesia primitiva, la Iglesia de Cristo, que el origen del cristianismo viene precisamente de la Iglesia Católica, desde Cristo, y se extiende desde aquí en Roma. Aquí ustedes ven que están remodelando el lugar donde el Papa celebra la misa. Aquí está el altar donde el Papa celebra la misa. Aquí fue donde en el 2016, el Papa nos nombró misioneros de la misericordia a 1.300 sacerdotes, y entre eso pues Dios quiso que estuviera yo. En este mismo lugar, aquí está lo de la misa, vean ustedes este lugar hermoso. Aquí, vean ustedes, tenemos el lugar especial donde está aquí en la parte de abajo
ustedes pueden ver aquí en la parte de abajo. Acérquense un poquito, venga para acá, acerquen las cámaras por aquí. Vean ustedes, este lugar, aquí es donde está abajo la tumba de San Pedro. La parte de abajo está la tumba de San Pedro. De modo que los hermanos separados no tienen esa dicha que nosotros tenemos. ¿Por qué si ellos son los primeros cristianos, por qué no tienen la tumba de San Pedro? Y aquí debajo es donde están los papas. Los papas que hemos tenido la dicha de tener dentro de la iglesia. Los primeros jefes de la iglesia. Porque toda la iglesia, en cualquiera, no importa que sea una secta protestante también, ahí hay líderes, hay jefes. Pero dentro de la iglesia que Jesús fundó, según dice San Juan capítulo 21, versículo 15, Jesús, estando los apóstoles con Pedro, con todos, le dice a Pedro: Simón me ama más que estos, y más que estos significa que está poniendo los ojos en Pedro. Por eso le dice: Simón me ama más que esto, estando todo, elige a Pedro. Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le da el mandato de ser pastor dentro de la iglesia y le dice: apacienta mis corderos. Nadie puede refutar esa palabra. Apacienta mis corderos significa: te nombro pastor de mis corderos. Y por segunda vez le dice: Pedro, ¿me quieres? Pedro le dice: tú sabes, Señor, que te quiero. Y Jesús le dice: cuida de mis ovejas. De modo que no solamente lo nombró pastor para pastorear, valga la redundancia, pastorear, llevar a buenos pastos los corderos, sino también le dijo: cuida mis ovejas, porque es el doble propósito de del ser pastor. Uno, alimentar las ovejas. Esa es la tarea de la iglesia, y por eso la iglesia alimenta las ovejas de Cristo, la alimenta con el pan de la palabra y con el pan vivo bajado del cielo, que es la Eucaristía, porque dice el Señor: alimenta, pastorea, eso significa llevar a buenos pastos, al alimento, mis ovejas. Y cuando lo dice por segunda vez, precisamente es, aquí encontramos la capilla del Santísimo. Bendito, alabado y adorado sea nuestro Señor Jesucristo, presente, vivo, de manera muy especial en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea nuestro Señor Jesucristo, que está vivo y presente en medio de nosotros en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea nuestro Señor Jesucristo, presente en medio de nosotros de manera muy especial en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. Señor Jesucristo, te alabamos como Dios. Eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vive para siempre, dueño y Señor de nuestra vida. Recibe nuestra humilde alabanza, adoración y gloria que solo tú mereces, pues solo tú eres Dios. Gracias por permitirnos estar aquí, en este lugar, en este templo, de los primeros templos cristianos, construido para darte la gloria, el honor, el poder, la adoración que solo tú mereces. Bendito sea por la iglesia que nos ha dejado, tu iglesia, la iglesia católica, la que mandó por el mundo entero, y eso significa católico, a extender el evangelio. Bendito sea por formar nosotros parte de ese cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos por ese regalo tan grande de la iglesia. Y continuamos aquí entonces. Vemos este tesoro. Miren el techo la elegancia. Esto fue hacia el año 350 y algo, donde se fundó esto. Es de las primeras iglesias que se fundaron en tiempos de Constantino, que se fundó esta iglesia. Ahí están los tesoros que los hermanos, ahí están los tesoros que los hermanos separados dicen que nosotros tenemos que vender, porque eso tiene, ustedes ven, orillos de oro, y eso, dice ellos, con esa plata se podría ayudar a los pobres. Pero esa no es la verdad. Detrás de eso se esconde una mentira, una falsedad. ¿Cuál es la mentira? La mentira de pensar en los pobres. Si pensaran en los pobres, pues ellos la plata no la agarraría el pastor, sino se la darían a los pobres. El problema es que esto que ustedes ven es lo que hace que los protestantes
pierdan credibilidad ante el mundo diciendo que ellos son los primeros cristianos. Entonces ellos ven la necesidad de acabar con la constancia viva de que los primeros cristianos es la Iglesia Católica y tenemos las pruebas. Entonces ellos quieren acabar con todo rastro de huellas, de prueba del cristianismo que se expandió desde Roma para el mundo entero. Ese es el afán que tienen los protestantes para que se destruya el oro que hay en el Vaticano. Pero no saben que es un patrimonio universal de la humanidad. Y esto fue gran cantidad de años que la Iglesia de todo el mundo apoyó para que se construyera ese templo especial para la gloria de Dios, así como también lo dice Primera de Reyes 6:23 en adelante, Primera o Segunda de Reyes, usted puede buscarlo, 23 en adelante, cómo era el templo de Jerusalén, y de ahí la Iglesia toma que hay recubierto de oro, ahí lo dice la Biblia. Y por eso los primeros cristianos lo hicieron de la manera como se decía en la Biblia sobre la construcción del templo de Jerusalén, que estaba recubierto de oro para el Señor. Que eso significa para Dios lo mejor. Entonces,